Eh, Soy instructor de la Escuela ADO de Masaru Emoto de Japón. He conocido muchas cosas con el agua, muy sorprendentes. Si os fijáis, el agua es el principio de todo lo que existe. Es el elemento vital en el que nos hemos formado, nos hemos criado y sabemos muy poco sobre el agua. Sabemos que es H2O, que hay agua con gas y algunas aguas mineralizadas, algunos conocen que hay agua destilada, hay otros que conocen que hay aguas hidrogenadas, otros que conocen que hay aguas hexagonales, estructuradas, en fin, hay una gran variedad de cosas que desconocemos sobre el agua. Entonces, pues bueno, Masaru Emoto lo que hizo fue un gran trabajo presentando a través de fotografías en cristales de agua cómo el agua responde a nuestras palabras, a nuestros pensamientos, a las imágenes, a los sonidos, a la música. Y esto es tan evidente y tan gráfico que nos hace reflexionar y tomar conciencia. Por eso estamos ahora en lo que llamamos la era de Acuario. La era de Acuario, pues el significado de Acuario es el aguador, que derrama agua. Y no entendemos cuál es el mensaje que nos trae la era de Acuario, ¿no? Pues la era de Acuario nos trae un mensaje de conciencia. Conciencia a través del agua. ¿Cómo vamos a tomar conciencia a través del agua? Pues viendo cómo nosotros podemos interactuar con el agua, podemos cambiar su estructura y no solamente vamos a observar eso que hacemos hacia afuera, sino que también, como todo, nos vamos a dar cuenta que nosotros también somos una masa de agua y que nuestros pensamientos y nuestras palabras que resuenan dentro o que proyectamos hacia los demás también van a hacer que cambie la estructura de la otra persona. Con lo cual vamos a tomar mucha conciencia, nos vamos a volver mucho más responsables de nuestras palabras, de nuestros pensamientos y de nuestros actos. Entonces yo os quiero invitar ahora a ver un poco el trabajo de Masaru Emoto para que después, luego, posteriormente, pues os enseñaré cómo programar el agua y cómo trabajar el agua para tener un agua muy saludable, pues desde el grifo directamente. Bueno, pues ya veis, si vamos al principio de la creación, en el principio donde la divinidad o Dios creó al ser humano, utilizó algo, ¿no? Fue el principio de todo, y el principio de todo, según Tales de Mileto, pues es el agua, ¿no? Denomina el agua como el principio de todo lo que existe, ¿no? Podemos observar como el agua está compuesta de dos gases, ¿no? Dos gases que crean un líquido. Y puede estar en estado sólido, formando esta forma hexagonal, puede estar en un estado líquido, ves un poco ahí las moléculas del agua desestructuradas, y sobre todo en el estado gaseoso. El doctor Gerald Pollack, que es un poquito la máxima autoridad sobre el agua en la Tierra, ha descubierto ahora el cuarto estado del agua, que es un estado en el que cuando pasa de sólido a líquido, en ese instante en que pasa de sólido a líquido, se genera un átomo de hidrógeno más. Y entonces, bueno, esto está provocando muchos cambios a nivel de la física. Y luego también otro doctor muy importante que conoceréis, que se llama Luc Montagnier, que es el premio Nobel de Medicina, descubridor del virus del SIDA. Este señor lo que hizo fue grabar por vibración el virus del SIDA, y con esta vibración grabada la manda por mail a otro sitio, con lo cual esta vibración se traspasa a agua y tenemos ahí el virus del SIDA enviado por mail. Entendemos entonces que la vibración es muy importante, ¿no? En principio la vibración es la creación, ¿no? Todo fue a través de la vibración donde se empezó a crear, ¿no? Primero fue la onda, la partícula, la célula y así sucesivamente, ¿no? Con lo cual siempre es muy importante, pues, la vibración y las palabras, ¿no? Nuestro poder de crear hablando. Por eso tenemos que tener mucha conciencia, y el agua nos va a invitar a tener mucha conciencia. Aquí veis un poco a Gerald Pollack, a Luc Montagnier también. Vamos a ver las proporciones que tenemos de agua, ¿no? En principio, cuando todavía somos ahí un huevo fértil,
pues somos un 96% de agua, de niños un 80%, de adultos 70%, cuando ya empezamos a tener 50, 60 años, un 65%, y después pues, se reduce hasta un 50%. Notamos que hay muy poca necesidad de beber cuando tenemos edad, y esto es muy peligroso porque el agua es el principal alimento de nuestro cuerpo y es imprescindible beber, pero sobre todo, bueno, iremos entendiendo qué tipo de agua beber. Nosotros estamos acostumbrados a beber un agua embotellada o un agua de grifo, que estas aguas son aguas muertas. ¿Por qué son aguas muertas? Pues porque el agua necesita dinamismo, necesita moverse, necesita crear saltos, dar giros. El doctor Masaru Emoto se inspiró en estas palabras de los copos de nieve son cartas del cielo para bueno, pues esa inquietud que quería descubrir sobre cómo el agua podía ser modificada con nuestros pensamientos y palabras, pues esta frase y este libro le inspiró bastante. Esta fue la primera foto de un cristal que hizo Masaru Emoto en un microclúster, después de unos cuantos meses intentando fotografiar, ¿no? Y bueno, pues con todo este trabajo lo que fue, creó un libro que se llama Mensajes en el agua. Este libro ahora pues se distribuye en PDF en los colegios para bueno, pues llevar este proyecto dentro del proyecto por la paz que él creó. Pues bueno, una de las partes del proyecto era llevarlo a los colegios, ¿no? Para que los niños tomasen conciencia y viesen cómo sus palabras pueden afectar al agua. También se realizan unos experimentos, que luego veremos, unos experimentos con agua y arroz, también en la que los niños pues bueno, son partícipes de hablarle al agua, de decirle a ese agua que está con arroz, pues a un agua le ponen, por ejemplo, amor, a otra agua le ponen odio y a otra la ignoran. Entonces todos los días los niños nos van hablando de esos tarros de agua con arroz y van viendo ellos mismos cómo se desarrolla uno, cómo se va pudriendo y cómo los otros se mantienen, ¿no? Entonces esto es muy, muy importante de comprobar y ver. El salto. Vale. Bueno, vamos a ver cómo se crean los cristales de agua, ¿no? Ellos en principio cogen agua, echan unas gotas en unas pipetas y las meten en un congelador. Una vez que el agua está congelada, pues la pasan al microscopio para poderla fotografiar, ¿no? Entonces vamos a comprobar un poco la vida de un cristal de agua. Esta sería una gota congelada, sin más, en la que, bueno, pues en el proceso de adaptarse a la temperatura, el agua de esta gota de cristal congelado va tomando una forma, ¿no? ¿Veis cómo lleva el proceso de generación de esa gota de agua y luego cómo pues, se va disolviendo? Lo que hizo al principio fue, bueno, vamos a estudiar el agua que tienen del grifo de diferentes países. Ellos cogían una botita de agua de cada país, la llevaban, la congelaban y le sacaban las fotografías. Entonces ahí empezaron a ver, pues, efectivamente, qué mala agua teníamos en muchos sitios. Esta es en Shinagawa, en Tokio, una gota, ya veis que no se ha creado ninguna forma hexagonal, ninguna estructura bonita. En Bangkok, en Tailandia, el agua está ahí muy contaminada. Tenéis aquí en Los Ángeles, en California, en Vancouver, ya veis que ya va creando una estructura más bonita, allí pues bueno, con todo el deshielo y demás, una zona también menos contaminada. En Londres, si bebéis agua de grifo en Londres, imaginaros lo que se está metiendo dentro. Este es el agua en París, el grifo. Este es en Viena. Viena, pues bueno, es una ciudad también que es en las montañas y bueno, es una ciudad muy cultural, muy musical, hay un sitio que hay buena vibración, digamos, ¿no? Vamos a ver aguas naturales del mundo. Este es, por ejemplo, el agua en su estado natural. Esto es el agua como la deberíamos de beber nosotros, ¿no? Si tuviésemos un manantial en nuestra casa de poder tomar de ahí el agua y beberla, pues tendríamos un agua estructurada y muy sana, ¿no? Que normalmente el agua que viene por las tuberías, pues
creo que recorre 12 kilómetros el agua desde que está en el depósito hasta nuestras casas, 12 kilómetros por tuberías. Algunas tuberías pues todavía son de plomo, con lo cual hay residuos tóxicos, hay metales pesados, y eso pues lo estamos tomando en nuestra casa. Bueno, tenemos aquí diferentes fotografías en Yamanashi, en Japón. Veis que forma tan bonita de los cristales. Esto es el río Sumida de Tokio, también bastante contaminado. En un glaciar de Nueva Zelanda. La fuente de Lourdes. Y bueno, aquí os quiero contar un secreto de la fuente de Lourdes, porque en principio, cuando se bebía, cuando no era muy conocida, el agua de Lourdes, pues por su composición está bastante hidrogenada. Una agua hidrogenada es muy sana. Una agua hidrogenada lo que tiene es que se me ha ido. El agua lo que tiene es un agua que todos los procesos oxidativos, el agua hidrogenada lo que hace es reducir los procesos oxidativos. Es el mejor antioxidante que existe en la Tierra, el hidrógeno, ¿no? Y entonces, pues bueno, resulta que el Lourdes pues, es un agua que tiene un alto contenido de hidrógeno, con lo cual es muy buena para la salud. Las primeras curaciones que había en principio en Lourdes pues eran curaciones debidas al agua, aunque luego también la fe, como posteriormente veremos, pues también produce milagros y cambios, ¿no? Tenéis aquí la Fontana de Trevi también, una muy curiosa fotografía de agua. Esto es la catedral de Barcelona, allí, una fuente. Normalmente, bueno, ya sabéis que los templarios siempre construían las catedrales en zonas con pase energético, donde pasaba el agua y demás. Y bueno, pues es una zona también con una energía bastante buena. Es una fotografía del lago Mayor de Suiza. También. Esto es una ceremonia que se hizo ahí en el monte Shasta, donde se recogió un agua de primavera. Hay una imagen muy bonita. Bueno, vamos a ver qué pasa también cuando exponemos el agua a la música, ¿no? En principio se cogía una botella, como veis ahí, de cristal, se ponen dos altavoces y se somete a música, ¿no? Se pone música, en este caso pues de Beethoven, y se crea pues esta imagen, simplemente con la música. Y por ejemplo también pues en las canciones estas en las que hay pues bueno, cantos a la alegría y demás, pues por ejemplo veis aquí se ha formado como una especie de ángel, una cosa muy curiosa, muy bonita. También cómo afectan pues las palabras y los discursos, ¿no? Este es el discurso de John F. Kennedy, que el último que dio y que le llevó a donde le llevó, porque denunciaba pues, la falta de libertades, el gobierno oculto y demás. Y, bueno. Pues este es el cristal que se consiguió después de ese discurso. Este es el discurso de Martin Luther King, también. Eso de Half a Dream, yo tengo un sueño, todo eso que contaba también. Pues también se creó este cristal tan bonito. Este es el de Che Guevara, revolucionario, pero... Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos que padecen las mismas miserias, albergan los mismos sentimientos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo. Bien, pues ahora vamos a ver qué pasa cuando ponemos imágenes, pues ponemos el agua a imágenes. Esto también veis, es una botita de cristal, una fotografía de unos delfines, ¿no? Y este es el cristal se saca una botita, se expone y este es el cristal que resulta, un cristal bastante bello. Pues, bueno, esto es también una fotografía que se cogió de un árbol antiguo con muchas raíces, en el que se depositó también el agua. Y bueno, ya veis que es como una foto muy curiosa también, como de muchas raíces.
Esta es también con un elefante, un gran elefante, en la que se deposita también el agua. Y veis que curioso también, que crea una forma ahí como una trompa de elefante también. Muy curioso. Un templo de oración también. Queda una imagen muy bonita. Cuando ponemos un dibujo o una palabra en una botella también, ¿no? Por ejemplo, en esto del corazón, se ha creado también esta estructura, fotografía. Esta es en la foto de la Meca. También es está bien, pero bueno, se ve que hay bastante emoción ahí, hay mucho movimiento, hay mucho... En la foto de Chichén Itzá, también, está la imagen que resulta. En esto, Nogent, Inglaterra, Tonington. Un centro energético también importante. Y bueno, pues esta es una fotografía que se ha hecho a los crop circles famosos que aparecen en las cosechas, que nadie hasta ahora ha sabido interpretar bien, pero igual el agua nos puede dar una pista importante de qué es eso o qué significado tienen los símbolos de las cosechas. ¿Veis? Esta imagen es como una especie de microchip. Eso quiere decir que ahí hay una información. Alguien o algo está depositando información en la Tierra para ajustar la vibración, para prepararnos para este cambio, ¿no? Entonces, pues bueno, ellos, los chips, la forma de poner un chip de ellos es crear un dibujo en una cosecha. Fijaros. Cosas más curiosas. Nos enseña el agua. A ver, también tenemos una imagen con unas flores. Esta es muy bonita. Aquí también se pusieron a probar, pues bueno, una imagen de Marilyn Monroe, a ver qué resultado da. Y os va a sorprender porque, bueno, algunos dirán, bueno, pues es una persona que si la droga, el alcohol, no sé cuántos, pero bueno, en sí era una persona que reflejaba belleza y entonces, pues bueno, esa belleza pues se ve aquí reflejada en también Audrey Hepburn, un personaje también muy diferente, pero pues crea también una estructura más ordenada, más bella, más elegante, ¿no? Un poquito también como el porte de ella. Y aquí el jefe también que se sacó otra foto. Casi. La parte izquierda más perfecta, la derecha. Bueno, qué curioso. Nadie es perfecto. Bueno, ¿qué pasa también cuando exponemos el agua a palabras, ¿no? Vamos a ver. ¿No? Aquí tenemos, pues eso, uno eres imbécil y no te gracias, como muy bien lo habéis podido entender lo que sabéis japonés. Esto es gracias en japonés, fijaros qué bello es decir gracias. Cuando hay dos palabras muy bellas, que crean uno de los cristales más bellos de todo esto, que es amor y gratitud. Amor es la capacidad de generar, de dar y de compartir. Gratitud es la de reconocer eso que recibes. Entonces, cuando nosotros recibimos, aceptamos y con las gracias, estamos generando ese círculo con la vida para que la vida nos pueda seguir dando, la vida nos pueda seguir amando, nosotros podamos seguir reconociendo. Y si nosotros nos conocemos lo que la vida nos da, la vida nos va a dar más. La vida nos va a dar a nosotros todo lo que nosotros tengamos capacidad de aceptar y de comprender. Si nosotros nos negamos a la vida, si no aceptamos, si estamos desde la crítica, desde los juicios todo el rato, pues la vida te va a querer dar una cosa y hasta que no la aprendas y no la pases y no la superes, te la va a seguir repitiendo y repitiendo, y por eso en la vida muchas veces se repiten tantas cosas. ¿Y por qué no salgo de aquí? Pues porque primero tengo que aceptar, que no significa a veces comprender, significa aceptar, que las cosas en la vida vienen como vienen, y cuando yo las acepto, aunque no sé por qué, pero la vida siempre sabe por qué, llega un momento en el que cuando yo me abro a aceptar, me abro a entender, llega un momento en que yo comprenderé y daré las gracias. Entonces la vida me mostrará otra cosa, que no siempre tiene por qué ser negativo.
Bueno, aquí veis la diferencia de decir gracias o decir imbécil. La energía que se mueve es muy diferente, ¿no? Aquí veis en diferentes idiomas, no importa la vibración que sea de un idioma alemán o un euskera o que sea, porque vais a ver que lo que es la vibración de uno cuando genera gracias, sea en el idioma que sea, esa generación de gratitud, la belleza que crea, ¿no? Y lo mismo que es imbécil en alemán, pues sabéis, gracias en francés, ¿ves? Gracias en chino, gracias en portugués, que es muy bonito, el portugués es muy amable, muy cantarín también. En español, ahí veis que el español tiene como más emoción, de cristal, de esperanto, también muy bonito cristal. En turco, en hebreo, ruso, sí, es bonito. Y el famoso Namaste también, es un cristal bellísimo. Namaste. La palabra ángel también, como crea. Y diablo, las palabras las carga el diablo, pues, claro, es como carga esta palabra. Yo no bebería un agua después de que haya salido la palabra diablo. De hecho, además, os voy a comentar un hecho curioso. En una de estas reuniones secretas de armas de destrucción masiva, pues resulta que a mitad de la reunión todos se levantaron con muchas ganas de ir al baño, ¿no? Y no entendían por qué, porque en principio el café, las pastas, todo lo que estaba allí estaba muy bien. Pero claro, no salía, dentro del agua no salía nada negativo. Pero cuando haces un cristal de agua y veis todas las barbaridades que se habían dicho en esa reunión sobre matar, sobre asesinar, sobre muertes, pues el agua se había cargado con una energía muy negativa que les afectó a ellos, a sus estómagos. Entonces, pues muchísimo cuidado con lo que hablamos, ¿no? La palabra hagámoslo juntos también, que es mucho más bella. Decir eres bello también, ¿no? Pronunciar esas palabras. Tenemos la capacidad de crear, de transformar, de cambiar. Fijaros también cómo las palabras pueden cambiar el comportamiento. También otra de las cosas curiosas que sucedieron, en una pecera soltaron diferentes peces, diferentes especies, y todos andaban todos pues, muy desordenados hacia arriba y hacia abajo. Entonces lo que pusieron fue la palabra gratitud, la palabra amor, la palabra coherencia, ¿eh? Y al cabo de un mes todos los pececitos estaban tranquilitos, circulando en armonía dentro de la pecera. El agua y nuestras palabras habían hecho cambiar el comportamiento. Fijaros qué importante es eso. La palabra alma, también bonito cristal. La palabra felicidad, qué bien suena, qué bien vibra. La palabra triste también tiene su belleza, porque estar triste es un estado emocional que es bello estar triste. ¿Por qué? Porque al final uno está triste, ¿por qué? Porque siente, porque muestra sus sentimientos, porque hay sentimientos. Cuando no mostramos los sentimientos, entonces sí que es mucho más grave, pero la tristeza en sí es bello. Luego tenéis aquí dos imágenes, una de guerra, otra de paz, un poco revuelta, la de guerra y la de paz también, porque ha habido guerras en esta tierra, en este mundo, que han sido necesarias para traer la paz también. ¿Qué pasa con las religiones? Pues bueno, las religiones, fijaros que siempre han usado el agua como elemento de transformación, de cambio, el bautismo, ¿no? En las religiones se bendecía el agua, ¿no? Bendecir el agua es bien decir o decir bien. Cuando le decimos bien al agua, pues el agua hace bien. El agua siempre ha sido un elemento a lo largo de toda la historia de la humanidad, pues un elemento de transformación, de cambio, de limpieza. Esto simplemente con la palabra de cada religión, que en principio cada religión, el principio de cada religión es amor, pues luego lo que pasa es que luego ha entrado el hombre y ha interpretado todo eso a su manera, ¿no? Lo ha utilizado, por ejemplo, en el budismo, y tenéis en el judaísmo. Esto simplemente es poner la palabra, la gota y sacar la fotografía. El hinduismo, el islam,
amor por la humanidad. Este es el experimento de arroz que se comentó que se hacía en el colegio, ¿no? A uno se le pone gracias, a otro se le pone imbécil, a otro se ignorado, ¿no? Entonces, bueno, el resultado pues es pues, el ignorado también es lo que se enseña a los niños, es que cuando se le ignora o se le aparte también a alguien, pues también tiene un resultado negativo, ¿no? Bueno, pues este es uno de los cristales más bellos que hay, el cristal de amor y de gratitud, ¿no? Lo he hecho así en plan rápido porque es la hora que es también y para que os haga todo más práctico, ¿no? Entonces, pues bueno, hablando un poquito más sobre el agua, por ejemplo, conocemos del agua pues, que tenga el pH del agua, ¿no? Digamos, hasta ahora tenemos información de que el pH tiene que ser pues, 7 o 8 como el de nuestro cuerpo, y el pH simplemente es la información de los protones de hidrógeno en el estado en el que están. Pero es que también tiene otro elemento más, el agua no solamente tiene los protones, sino tiene los electrones. Si nosotros modificamos los electrones del agua, lo que estamos haciendo es que el agua genere un componente mucho más antioxidante. Porque nosotros ya simplemente por el hecho de respirar oxígeno, nosotros ya estamos empezando a oxigenarnos, ¿no? Y con la edad, y con el estrés, y con más alimentaciones, pues estamos generando muchos radicales libres, ¿no? Entonces, el generar un agua, por ejemplo, hidrogenada, en el que variamos los electrones del hidrógeno, entonces podríamos conseguir pues bueno, pues un agua antioxidante mucho más sana y mucho más saludable, ¿no? ¿Cómo podemos programar un agua? ¿Cómo podemos tener un agua sana y equilibrada, ¿no? En principio ya hemos visto que el agua del grifo pues no es lo más saludable que tenemos, eso que aquí dentro de San Sebastián, pues bueno, dentro de las aguas que hay no es tan mala. Hay un componente alto de manganeso y de hierro en el agua de aquí de San Sebastián, pero bueno, no hay bastantes metales pesados y eso no, de residuos hay muy poco. Entonces es un agua que se puede beber, lo que pasa es que tiene también bastante cloro y bueno, y el agua que llega es un agua muerta. Entonces, ¿qué podemos hacer para poner un agua viva en lugar de un agua muerta? Pues el agua lo que necesita siempre es movimiento. Entonces, si nosotros cogemos y ponemos el agua en una botella, a ser posible de cristal, si es de este cristal azul, mucho mejor. ¿Por qué? Pues porque si nosotros ponemos este agua, le quitamos el tapón, la dejamos expuesta al sol, van a ocurrir varias cosas. La primera es que el cloro se va a evaporar. La segunda, el sol con sus rayos va a dinamizar el agua. El sol dinamiza el agua. El agua necesita estar dinamizada por el sol. El sol dinamiza el agua. Y otra tercera cosa que sucede es que el sol, a través de este cristal, genera rayos ultravioletas. Los rayos ultravioletas lo que hacen es limpiar, higienizar todo ese agua, eliminarla de gérmenes. Entonces, con un agua azul como esta, pues podríamos obtener un agua bastante limpia de gérmenes, sin cloro y muy sana. Así que es un poquillo rollo andar todos los días así, pero bueno. Eso por una parte, ya tendríamos un agua sana. Ahora, ¿cómo podemos estructurar el agua? Estructurar el agua quiere decir que las moléculas de hidrógeno que forman unas estructuras hexagonales. Entonces, hay varias maneras. La manual, que es la que más tiempo nos puede llevar, es la de agitar el agua o remover el agua. El agua se agite antes de usarlo, eso es que nos sale solo muchas veces cuando nos ponen algo y empezamos ahí a darle vueltas. Pues bueno, el agua necesita eso, el agua necesita movimiento, necesita que se estructure, porque el agua se desestructura muy rápidamente. Compramos una botella de agua, la dejamos ahí 3 días y ese agua está desestructurada. Entonces el agua necesita, pues eso, meneos, darle meneos al agua. Hay algunos vídeos en internet de cómo hacerlo, de cómo poner un agua con otra y en este alveolo que se genera echando de una a otra y tal, pues se va generando una espiral. También hay unas máquinas que se dedican a hacer estas espirales solas y luego podemos beber. Hay diferentes posibilidades, ¿no? Pero si no tenemos esa, por lo menos el agua, pues si vamos a sentarnos a comer o a cenar, pues bueno, le metemos un meneo al agua
¿vale? Y ya la tenemos, pues digamos, pues bueno, enseguida se ve que va generando un vórtice. Ahora, programar el agua. Ya hemos oído todos que si probamos el agua, nos ponemos las manos así y ponemos cara de bueno, decimos palabras buenas, parece que todo se programa y está bien. Parece. Pero fijaros una cosa, cuando programamos negativamente, lo hacemos de maravilla. Nadie nos lo ha enseñado, pero lo hacemos de maravilla, programar negativamente. Cuando yo estoy hablando a algo o a alguien negativamente, ¿qué estoy haciendo? Le estoy poniendo un pensamiento, le estoy poniendo una carga emocional, le estoy poniendo un sentimiento. Y además le estoy poniendo otra cosa, que es fe, porque sé que le va a molestar, sé que le va a hacer daño. Estoy convencido. Entonces, cuando utilizamos lo negativo, lo hacemos estupendamente. Todo lo que queremos que os deis cuenta es que todo eso que hacéis en negativo, pasarlo a positivo. Generar un pensamiento positivo, una actitud positiva. Tener un sentimiento creativo, creador. Tener una emoción de que hay algo positivo que voy a crear. Tener ese sentimiento, ¿no?, que me lleve, que me llene, y tener la fe de que yo tengo esa capacidad de crear, de transformar y de modificar. Y el agua me lo va a recordar todos los días. Por eso el agua nos sirve en esta época para tomar conciencia. Porque es cuando yo, como decía bien antes Imachi, estoy repitiendo un acto todos los días, al final se va a anclar en mí. Y entonces, pues bueno, automáticamente ya no solamente va a ser que yo coja agua y beba agua y conscientemente, sino que cuando hable con alguien, también sé que hay detrás de ese alguien hay una masa de agua en la cual pues yo puedo, mis palabras pueden afectarle, ¿no? Yo voy a tomar mucha más conciencia de la persona que tengo delante y de las cosas que digo. A ver, más cosas que se me puedan ocurrir. Pues programar el agua es bueno, pues, interiorizar todo, ¿no? Cerrar los ojos, poner la zona dentro de nuestro cuerpo que sería el plexo solar, ¿no? Que acercando un agua al plexo solar y con las manos juntas y los ojos cerrados, pues podemos decirle al agua, ¿no? Decirle gracias, amor, gratitud, puedo decir provisión, puedo pedir abundancia. Es decir, el agua está grabando todo, es una grabadora. El agua tiene memoria. El agua tiene memoria, el agua graba todo. Y otra cosa que hacemos si no nos damos cuenta, que somos inconscientes, es, por ejemplo, pues estamos viendo la tele y tenemos el agua allí y dejamos agua en los programas de televisión de... Bueno, pues ese agua que habéis dejado ahí, con toda esa historia que se está escuchando ahí dentro, pues está cargada de todo eso. No te cuento en un bar o en un sitio de esos, que, bueno, no sé. En fin, eso nos ayuda a tomar mucha conciencia y a hacernos más muy responsables. Por eso el agua es tan importante. Perdona, ¿la pirámide, por ejemplo? O sea, tener agua debajo de una pirámide. También, igual, se carga energéticamente. Pero bueno, lo que podemos utilizar también es geometría sagrada, tenemos la flor de la vida. Una de las cosas que podéis tener en vuestra casa, por ejemplo, es un posavasos con una flor de la vida y unas palabras: amor, gratitud, salud. Si tenéis un posavasos, en vez de tener que andar pues poniendo una etiqueta en el agua y luego si limpiáis la botella, pues se va a caer la etiqueta, lo mejor es tener un posavasos en el que depositéis el agua con el mensaje y luego pues la vayáis bebiendo. Otra cosa, Iñaki, ¿podrías programar tú en concreto ese agua para curarte tú mismo de algo que crees que tienes? Sí. ¿Dar la información a las células? Sí, bueno, de hecho, a ver, sí, pues te pongo puntos suspensivos, porque, o sea, hay bueno, una nueva terapia, es un nuevo método de sanación que se llama la infopatía. La infopatía lo que hace es mandar información a través del agua o minerales al material para que luego tú, posteriormente, cuando lo bebas, vaya a la célula. La infopatía, ¿qué es lo que hace? Que no solamente actúa en la parte física, sino en la parte mental y en la parte emocional. Es lo que tiene. Esto va a ser, bueno, es algo que es bastante novedoso.
nos acercamos a la homeopatía, y de la homeopatía ha venido un salto más, que se llama la infopatía. Infopatía es informar, es decir, si tú tienes, por ejemplo, un trastorno de, yo qué sé, pues de un virus X, ¿no? Lo que sí se puede hacer es prepararte un agua que vaya a trabajar ese virus y a sanarlo. Entonces, dentro de la infopatía, pues si luego cogéis un poco de información dentro de las tarjetas que tengo ahí fuera, podéis coger información, hay un blog en el que podéis ver todos los tipos de infopatías que hay, todos los tipos de productos con minerales que están tratados con radiónica. La radiónica lo que hacen es, a través sobre todo de los minerales, lo que hace es informarle, pasar la información. Entonces esa información lo que hace es llegar a con nuestras células, la cogen, la interpretan, vibran en ella y lo que hacen es hacer esas transformaciones y esos cambios dentro de nosotros. Entonces, bueno, es un cambio bastante importante en la sanación y en la revolución. De hecho, en un futuro, si la medicina nos dejara paso a estos grandes descubridores, la sanación se producirá simplemente a través de agua y vibraciones. Es decir, usted qué enfermedad tiene, pues bueno, transmitimos la vibración al agua, tú te la tomas, tus células la reconocen, se equilibran y eliminan la enfermedad. Esto también lo podríamos hacer a través del pensamiento consciente. Sí. Enviar a esas células nuestro pensamiento o sea, con ese sentimiento, esa fe de sanación. Sí. Sí, si tenemos suficiente fe, nosotros mismos nos podemos curar. Si lo hemos creado. Lo que pasa es que cuando estamos mal, siempre pues parece que necesitamos ayuda de algo, siempre. Todavía estamos en ese estado de necesitar ayuda de algo, y es bueno además que nos ayudemos entre unos y otros, ¿no? Necesitamos, ¿no? Y entonces, pues bueno, hay veces que sí, yo puedo, no sé, programar un agua para la salud, pero bueno, pues poder haber agarrado una gripe. ¿Por qué? Pues porque ha venido una emoción, una historia, no sé qué, un contacto con una persona y pum, y cogí una gripe. Pues bueno, vale, yo en vez de pasarme 7 días en la cama, pues me puedo pasar 3, porque programo ese agua para que pueda liberarme. Por ejemplo, ¿hay algún estudio? Yo soy ferviente defensora de bendecir la mesa, como hacían antaño. Señor, lo que pasa es que es muy corta la frase, es a ver si hay un estudio, a ver cuánto tiempo es necesario para hablarle a la comida o al agua. Es decir, me acuerdo, como se bendecía antes la mesa, era: Señor, bendice los alimentos que vamos a tomar. Gracias a tu bondad, pum, es muy corto. ¿Es suficiente? Fíjate que el tiempo que necesitamos es simplemente el tiempo de vibrar. Si yo a ti te digo amor, al decirte amor ya estás vibrando. ¿Qué tiempo necesitas? Ninguno. Si te digo imbécil, dentro de ti no necesitas nada. Eso es instantáneo. Es instantáneo. Y si le echamos, por ejemplo, al agua por aromatizarla un poquito de limón o una planta o algo así, una menta o algo así, sí, ¿pierde algo de esto? A ver, no, lo que va a hacer el agua es coger las vibraciones. El agua lo que hace es adaptarse a todo. El agua puede coger las vibraciones del limón, el agua puede coger las vibraciones de la naranja, el agua puede coger. Todo eso son beneficiosas, por eso también la aromaterapia, todas estas cosas se pueden usar el agua, las flores de Bach, todas estas cosas, que bueno, al final se pueden beneficiar. El agua lo que hace es potenciar, el agua lo que te hace es que te va a llegar directamente a la célula todo eso y te va a generar un equilibrio. El agua del mar no he sacado. El agua del mar, que sí que habrá también. Sí, no se ha hecho ninguna fotografía de agua del mar, pero el agua del mar en principio es un agua estructurada, porque el agua siempre está en movimiento, es una agua estructurada bastante sana.